Estudios culturales por Sara Bastidas Rojas. El término estudios culturales fue adoptado por Richard Hogarth en 1964 y ese mismo año fundó el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos en la Escuela de Birmingham. Para poder entender qué son los estudios culturales, debemos entender qué es cultura. La cultura, para los estudios culturales, significa el conjunto de las formas de la actividad humana que se manifiestan en el interior de todas las actividades sociales y en sus recíprocas relaciones. La cultura hace parte de la humanidad. Todo lo que hacemos hace parte de nuestra cultura. Ahí nace el término cultura popular. ¿Qué estudian los estudios culturales? Estudian identidad, cotidianidad y cultura. Tres elementos que ayudan para poder entender cómo funciona la comunicación. La cultura son las prácticas y comportamientos que le dan sentido a una realidad en un momento dado y un lugar específico. Tiene que ver con la manera en que nos comunicamos. No se puede entender la cultura sin hablar de comunicación. Comunicación es poner en común sentidos. The Use of Literacy, escrito por Richard Hogarth. Culture and Society, escrito por Raymond Williams. The Making of the English Working Class, escrito por Edward P. Thompson. The Popular Arts, escrito por Stuart Hall y P.D. Wanel. The Use of Literacy, la cual nos habla acerca de la crítica hacia la cultura de resistencia frente a la gran influencia de los medios de comunicación de masas. Culture and Society, en el cual se defendía el uso de enfoque muy amplio para comprender la evolución que ha seguido el debate moderno sobre la cultura. The Making of the English Working Class, escrito por Edward P. Thompson, fue un intento de crear una historia social desde abajo, desde la llamada baja cultura, y una culturización crítica de la propia categoría de clase social. The Popular Arts, escrito por Stuart Hall y P.D. Wanel, nos habla acerca de la relación crítica de los niveles de alta cultura y baja cultura, poniendo ejemplos como el jazz. Los ensayos de Williams y Hogarth nos dan a entender que la experiencia popular hace parte fundamental de la cultura. Williams no considera la cultura común como un conjunto de valores que son impuestos por una élite, sino como un concepto que asume la cultura cotidiana de la gente ordinaria. Por ende, hoy en día se relata la experiencia como el modo en el que el individuo da sentido a su relación con las instituciones, dentro de su propio modo de vida. Williams genera el papel central de la categoría de experiencia de los estudios culturales por su irrupción de sujeto que propone e interviene factores ideológicos, económicos y políticos, cuestionando y reflexionando la manera en que una cultura gana poder. Mientras el concepto de cultura de Hogarth es pasivo, el de Williams voluntarista y dinámico. El de Thompson rechaza cualquier tipo de noción de una cultura común y subraya la autonomía, el desafío, el conflicto y la lucha de clases. ¿Qué hacen las personas con los mensajes y productos culturales que reciben de los medios de comunicación? Para entenderlo debemos saber qué son las masas. Las masas son manifestaciones culturales que por sus características pueden ser asimiladas por una gran cantidad de personas. Y los medios de comunicación son instrumentos de los cambios culturales. Los productos culturales hacen parte de la cultura de masas. ¿Y qué es la cultura popular? La cultura popular hace referencia a la acumulación de diversas manifestaciones sociales, musicales, literarias, artísticas u otras. Este término fue acuñado en el siglo XIX y hacía referencia a las formas de cultura tradicionalmente atribuidas a las clases sociales desfavorecidas, en oposición a la cultura de las élites, considerada como cultura oficial. Por eso se hablaba también de alta cultura y baja cultura.
También tenemos que saber que dentro de la cultura popular no es necesario tener academia. Los estudios culturales tienen características pertinentes. Los estudios culturales actúan utilizando un concepto extenso de cultura. También consideran la cultura popular como algo dotado de valor. Reconocen la existencia de una socialización de su propia identidad. La cultura no es una serie de artefactos o símbolos congelados, sino un proceso. También afirman apoyándose más en el conflicto que en el orden, y son democráticamente imperialistas. Los estudios culturales desembarcaron en los Estados Unidos y desde allí se empieza a dar lugar a la fase actual de boom, la cual nos propone un pensamiento de estudios de nuestro continente, incluso a los propios europeos. Los británicos también tuvieron que ver en los estudios culturales y se deben tener en cuenta las raíces británicas que conllevan a la evolución de los estudios culturales. Hay que tener en cuenta dos tipos de fenómenos. El primero, un panorama social, cultural y político de la Inglaterra en la última guerra mundial y el influjo de la tradición de investigación definida cultura y civilización. La cultura y civilización fue parte importante de los estudios culturales, la cual nos daba a entender que la industrialización y la urbanización definían la categoría cultural. Un ejemplo donde se pueden evidenciar los estudios culturales es el cementerio San Pedro. Fue construido en 1842 y se hizo para la clase alta de la ciudad de Medellín. Su cultura se basaba en traer mausoleos desde Europa para enterrar a sus familiares. Solo podían enterrarlos las familias más ricas de la ciudad. A medida que fue pasando el tiempo, la masa popular fue adaptándose al cementerio, poniendo su propia cultura al momento de enterrar a sus familias. Aquí podemos evidenciar lo fácil que es que la masa popular se quiera hacer oír. Como dice Martín Barbero, lo popular son las masas haciéndose socialmente visibles. En mi opinión, los estudios culturales son importantes para el entendimiento de la comunicación, debido a que nos dan a entender la manera en que reaccionan las poblaciones y el uso que le dan a los medios en la cultura de masas. La interpretación que le da una población X a una imagen no es la misma que le da una población Y, debido a que la cultura en la que se desenvuelven es diferente. La interpretación de la imagen varía según las creencias, ideologías, clase social, género, experiencias vividas, entre otros. Si le mostramos a un niño citadino la manzana de la icónica marca Apple, podrá saber más fácilmente de qué estamos hablando, mientras que si le decimos a un niño que jamás en su vida ha tocado un smartphone, será más complejo que conozca la marca independientemente de lo fuerte que sea ante el mundo. Por ende, los estudios culturales hacen parte fundamental de la humanidad y la cultura.